ceremonia a este acto avances y retos en la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos que se realiza en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un acto organizado por los tres poderes del Estado mexicano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto, celebrando el 4º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, junio del año 2011, reforma constitucional en materia de derechos humanos, y es esta precisamente una celebración con el tema avances y retos en la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Me permito presentar a quienes integran el presidium. Doctora Leticia Bonifaz Alfonso, Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Maestro Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Diputado Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Licenciada María Berta Fernández García de Acevedo, Secretaria General de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es esta una transmisión en vivo de este acto a través del canal judicial del Poder Judicial de la Federación, y en este momento hace uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Buenas tardes, señoras y señores respetables, señoras y señores del Presidium, señoras y señores que nos acompañan. Es el segundo año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y hoy con la incorporación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizamos el diagnóstico de la implementación de la reforma del 11 de junio de 2011. Reiteradamente escuchamos que esta reforma es un parteaguas en nuestro marco jurídico, que es el inicio de un camino anunciado lustros atrás y promulgado apenas hace un poco más de 4 años, y se aduce como un fenómeno, como un fomento, como una aportación, como un adelanto indiscutible a la vinculación del Estado mexicano con el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas referencias ha tenido esta reforma de los artículos y la nueva denominación del capítulo primero de nuestra Constitución, por su trascendencia estructural y por su impacto en todos los derechos y garantías, tanto individuales como sociales y colectivos. Hoy, a 4 años de vigencia, aún hay pendientes que cumplir. En este acto, si me permiten, hay que hablar con propiedad, cumplir con los tratados que hemos aprobado o aceptar las recomendaciones de los comités que hemos reconocido. No ha sido fácil, por muchas razones que hoy no da tiempo a analizar, aunque estamos obligados a reconocer los impedimentos para cumplir con esta vinculación. Lo que no podemos es dejar en el ambiente como una justificación para no tomar las medidas a las que estamos obligados, que nos excedimos en la aprobación de cada
quienes nos observan lo hacen de mala fe o no aplicando los preceptos de los tratados de derechos humanos, tanto del ámbito de la Organización de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. Todo parece indicar que siempre nos gana la coyuntura y las políticas estructurales a favor de los derechos humanos no constituyen parte de la estrategia gubernamental que tiene que caracterizar a cada sexenio. ¿Es acaso el derecho humano inamovible? ¿No deberíamos entonces discutir su reconstrucción para formar desde la educación superior a nuevos profesionistas? Trascender de un sistema a otro es un asunto menor. No deberíamos dejar de alarmarnos sobre los costos de las acciones que derivan de su cumplimiento y valorar la pertinencia de las inversiones en el desarrollo humano y la reconstrucción del tejido social y, por supuesto, la reorganización de las instituciones. ¿Acaso no debemos repensar en la refundación pactada de la política como forma para ponernos de acuerdo en volver al origen del fundamento de la aplicación de la ley de manera etimológica y hermenéutica? El peso de las inercias le está costando más al país. Su armonización enfrenta diversas interpretaciones que nos obliga a seguir construyendo los cimientos de estos preceptos constitucionales, no exentos de obstáculos, los cuales requerimos arrancar de raíz, y un acicate importante es el cúmulo de leyes y normas que, concebidos en el Estado de Derechos, más allá de simbolismos abstractos e interpretativos, tendremos que cambiar. No repito los avances legislativos de importantes reformas y el diseño de numerosa legislación que en este año legislativo hemos resuelto. Ustedes tienen el documento para ver lo que cada poder ha hecho y además también lo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señalo algunos de los pendientes y los retos que tendríamos que concretar a partir de sumar la voluntad política de quienes deciden. Por ejemplo, requerimos una legislación que reconozca derechos iguales por diversa orientación sexual e identidad de género. En este tema no podemos seguir señalando, por cierto, que la materia está escrita en el ámbito local sin que nosotros reconozcamos los avances que ahora ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos, además de concluir el proceso legislativo de las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33, es verdad. También pensar en leyes que orienten a las autoridades cómo aplicar el principio pro persona y el bloque de convencionalidad y constitucionalidad en las políticas para asegurar el respeto y el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación por ninguna índole y bajo ninguna circunstancia. Es indispensable revisar la ley de víctimas, lo mismo del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, porque no es posible que las autoridades, particularmente las autoridades locales y municipales, actúen con desapego a los preceptos de la ley. Hemos dado pasos importantes a favor de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Sin embargo, es necesario lograr que ninguna instancia de poder y de decisión se quede rezagada en el reconocimiento y el ejercicio estricto de la paridad. Es indispensable impedir que se siga invocando los usos y costumbres de los sistemas normativos de los pueblos indígenas y se siga violentando la Constitución y las mujeres indígenas que puedan participar en política. Necesitamos dar el siguiente paso para lograr que los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno estén conformados paritariamente por mujeres y hombres. Requerimos revisar que los organismos de derechos humanos a nivel local logren real autonomía e independencia. Requerimos revisar también la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora que la Constitución nos faculta al Congreso de la Unión a legislar en materias contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y en desaparición forzada, desaparición entre particulares, es necesario invocar
a los ilustres del siglo XVIII y de detestar la crueldad de la tortura en todas sus formas. Ambas materias, la tortura y la desaparición forzada e involuntaria de personas, van estrechamente de la mano, de manera que es indispensable armonizar los tratados en la materia en leyes generales que sean aplicadas en todo el país. Igualmente, concretar las leyes nacionales en materia de justicia para adolescentes, infractores y de ejecución de penas desde el enfoque de los artículos, lo que establecen los artículos 1 y 18 constitucionales. El país está conformado por el 37% de personas que tienen menos de 18 años de edad, y la ley que aprobamos en esta materia de protección de sus derechos requiere ser aplicada puntualmente. Finalmente, es necesario vindicar a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Su formación, nos lo han dicho, nos lo han repetido, no es acorde a las tareas de seguridad pública que se les ha encomendado desde el sexenio de Felipe Calderón. Es necesario que vuelvan a los cuarteles y las autoridades civiles asuman su responsabilidad frente a la persecución de la delincuencia y la certidumbre de seguridad pública que debe dar a la población. El mayor obstáculo para los derechos humanos es que seguimos guiados por costumbres atroces, como lo señala Voltaire en el siglo XVIII. Los derechos humanos son también indelebles y requerimos contextualizarlos, por supuesto, desde la empatía y la afinidad, a partir de que todas las personas formamos parte de una misma familia en todo el mundo. Todas y todos somos responsables, y quienes detentamos el poder, además tenemos una obligación irrestricta de rendir cuentas, de tener una relación cercana con las organizaciones de la sociedad civil, porque sin ellas simplemente no vamos a poder gobernar. Rendir cuentas para que cumplamos con nuestra obligación. Señoras y señores, tenemos por lo tanto mucho trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias a la senadora Angélica de la Peña Gómez. A continuación, hace uso de la palabra el diputado Heriberto Galindo Quiñones, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Saludo con respeto a los servidores públicos que integran el presidente. Los derechos humanos constituyen la piedra angular sobre la que debe erigirse el quehacer público, porque son la esencia del Estado democrático de derecho. No sin razón, el gran filósofo italiano de talla universal Norberto Bobbio se refirió a nuestra actualidad como los tiempos del derecho, el tiempo de los derechos, es decir, como una era en la que, si bien lamentablemente aún existen crímenes aberrantes contra la dignidad de las personas, también los derechos humanos y su protección se erigen como la preocupación fundamental que ha implicado por primera vez en la historia a toda la humanidad. En ese sentido, el Estado mexicano se inscribe bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto en esta línea humanista de gran calado. Si bien nuestra Constitución política desde su expedición reconoció la necesidad de fortalecer a los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, los sucesos acontecidos en el mundo durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales desembocaron en la urgente necesidad de repensar nuestras instituciones y el papel del Estado, siendo en este punto donde los derechos humanos pasaron a ser el imperativo a seguir por los estados democráticos del orden, constituyéndose en criterio sustantivo de gobernanza democrática y en indicador de avance en la gestión gubernamental. Los mexicanos nos sentimos orgullosos de abrazar esta causa mundial de gran visión y de gran aliento. Por lo que concierne a nuestro país, hace 4 años decidimos avanzar hacia un nuevo modelo de Estado,
uno que fuera garante de los derechos fundamentales y en el que se tomara en serio a los mismos, como dijera el jurista Ronald Dworkin, lo cual implica la alta responsabilidad de reconocerlos, protegerlos y garantizarlos. En México tenemos la fortuna de que nuestro presidente de la República ha articulado su discurso en la materia de los derechos humanos sobre esta misma línea. Y eso es un orgullo, es una garantía y es una tranquilidad para los mexicanos. Con la promulgación de la reforma del 10 de junio del 2011, se retomaron las aspiraciones, anhelos e ideales de especialistas, académicos, miembros de la sociedad civil, legisladoras y legisladores y en general de aquellas mujeres y hombres comprometidos con la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Para quienes integramos el Poder Legislativo Federal, la aprobación y la publicación de esta reforma representó una nueva etapa en el quehacer legislativo, basada en los principios y valores que habrán de guiar todas las actividades del Estado. Hoy, en el marco de los primeros 4 años de vigencia de esta trascendental reforma constitucional, debemos congratularnos de que por segunda ocasión el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, se ha dado a la tarea de coordinar la elaboración de un diagnóstico para que los 3 poderes de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos den cuenta de las distintas acciones que han efectuado desde su ámbito competencial para implementar la reforma del 2011 y, sobre todo, para evaluar ese trabajo mediante el reconocimiento de lo logrado y de los obstáculos y los retos que aún faltan de superar. Como se da cuenta en el documento que hoy se presenta, existen múltiples avances desarrollados por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por el Senado de la República y por otras instancias, ya que se han emitido y reformado diversas leyes secundarias y reglamentarias con el propósito de irradiar el espectro de los derechos humanos consagrados constitucionalmente, pero también se reconoce con responsabilidad, con sinceridad y con transparencia cuáles son las acciones que siguen pendientes para cristalizar a cabalidad los mandatos derivados de esta reforma. En ese sentido, desde el ámbito legislativo, es compromiso seguir trabajando para proteger, garantizar y defender los derechos humanos. Sin embargo, es importante aclarar que aun cuando la Constitución y los ordenamientos legales secundarios estén muy bien estructurados, por ese solo hecho no podrán evitarse las transgresiones a esos derechos, por lo que será tarea de todos, sociedad civil y gobierno, trabajar desde nuestras trincheras para hacerlo respetar. En nombre de las y los diputados federales, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, expreso nuestro reconocimiento a todas las instancias involucradas en la garantía, protección y defensa de los derechos humanos en México. Los felicito por el orgullo y la responsabilidad de haber participado en esta reforma constitucional que hoy conmemoramos, al tiempo que hago votos para continuar avanzando, para vencer los retos, los obstáculos y los desafíos que la injusticia señala en estos casos. Muchas gracias por su atención. Gracias al diputado Heriberto Galindo Quiñones. Hace uso de la palabra el maestro Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctora Leticia Bonifaz Alfonso, Directora General de Estudio, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Diputado Heriberto Galindo Quiñones,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Licenciada María Berta Fernández García de Acevedo, secretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señoras y señores, la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos transformó sustantivamente el ámbito de los derechos fundamentales en nuestro país, constituyendo un logro sin precedentes dentro de nuestro sistema jurídico, en la senda del reconocimiento y respeto a la dignidad humana. Este cambio normativo revolucionó nuestra realidad jurídica al ubicar los derechos humanos como el límite y sustento de toda autoridad y que todo poder debe observar y preservar en la realización de sus actos. A nivel formal, los derechos humanos nunca habían tenido el reconocimiento tan amplio y expreso del que actualmente gozan en nuestro país, con base en el cual se han erigido como un nuevo parámetro o modelo de justicia para guiar la relación del Estado con los gobernados. Sin embargo, debemos tener presente que los cambios normativos son elementos que, si bien pueden ser necesarios, en modo alguno son suficientes para cambiar por sí mismos nuestra realidad. El reconocimiento de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico fue un paso de gran relevancia, pero el verdadero grado de desarrollo que como país tengamos en esta materia estará dado por el respeto y la protección efectiva que demos a los mismos, es decir, su vigencia práctica. Solo en la medida en que los derechos fundamentales se vuelvan una realidad, podremos señalar que la reforma constitucional fue exitosa. Tenemos que trabajar para que lo dispuesto en las normas sea acorde con la realidad que vivimos. No podemos hablar de que seamos una sociedad que efectivamente esté sustentada en una cultura plena de protección y defensa de los derechos humanos cuando advertimos que existen altos niveles de impunidad, de inseguridad o de violencia, o cuando el acceso efectivo a la justicia es solo una aspiración para muchos mexicanos y mientras sigamos teniendo bajos niveles educativos y diversas carencias sociales que ocasionan, según algunos estudios, que más de 50 millones de mexicanos vivan en condición de pobreza. La reforma de 2011 planteó una nueva concepción del servicio público en México y comprometió toda la actividad del Estado en cada uno de los órganos y órdenes de gobierno a posicionar a las personas como eje de su actividad, cuestión cuya atención resulta estratégica e imperativa si es que de verdad queremos avanzar en la implementación efectiva de la misma. Es necesario difundir de manera más eficiente y efectiva los contenidos de la reforma constitucional. Los procesos de capacitación y difusión deben ampliarse, ya que el catálogo de derechos humanos aún sigue siendo desconocido o poco comprendido en diversos sectores de la población, al igual que los principios y criterios para su aplicación y tratamiento. Para alcanzar lo anterior, un paso necesario e ineludible es que tanto las autoridades como los ciudadanos estén en posibilidad de adquirir un bagaje de conocimientos básicos e indispensables en materia de derechos humanos, así como contar con herramientas de apoyo y consulta que coadyuven a su fin. En este contexto, y como la Comisión Nacional lo ha sostenido en diversos foros, la educación surge como medio para transformar y mejorar a la sociedad, en particular una educación en y para los derechos humanos. Un Estado en el que impere realmente la justicia requiere de reformas legales o estructurales, pero también necesita que se produzca un cambio de paradigma cultural dentro de todos los miembros de su sociedad, con base en el respeto, protección y reconocimiento de la dignidad humana. La educación vinculada a los derechos humanos es la llave que nos debe conducir como nación a alcanzar esta condición plena, en donde las personas exigen y demanden que sus derechos se respeten, pero también asuman las obligaciones que les corresponden y tengan como premisa de actuación el bien común y la prosperidad general.
Nuestro propósito debe ser lograr un Estado que mejore no solo nuestras condiciones actuales de vida, sino que también propicie que las generaciones futuras reciban un mejor país, atendiendo las causas que generan las profundas desigualdades existentes. Del mismo modo, otro de los campos en los que es necesario emprender acciones es el relativo a la armonización legislativa, la cual tiene distintos niveles y alcances. Por una parte, implica la adecuación de nuestras disposiciones legales que haga que lo previsto por las normas internacionales se contemple en nuestros ordenamientos jurídicos internos, tanto federales como estatales y municipales, mientras que por la otra conlleva la necesidad de que lo previsto a nivel estatal y municipal sea acorde con la normativa constitucional, sin que existan contradicciones o lagunas que hagan nugatoria la aplicación de la ley. En este contexto, es importante reiterar la necesidad de que se expidan leyes reglamentarias de los artículos constitucionales modificados que aún siguen pendientes, tal como lo establecen los artículos transitorios de la reforma constitucional, cuestión que es parte integral y necesaria del proceso de armonización normativa al que me he referido. Los contenidos esenciales de la reforma de 2011 nos imponen la obligación de velar porque en nuestro país no existan disposiciones jurídicas que sean contrarias a los derechos humanos o que obstaculicen o condicionen injustificadamente la vigencia plena de los mismos, ya que, por el contrario, el imperativo es que los derechos humanos sean la base y justificación de toda norma que se formule en nuestro país y se prevenga que entren en vigor disposiciones contrarias a los derechos fundamentales. En este mismo orden de ideas, con respeto a las atribuciones y ámbitos competenciales de cada instancia de las distintas entidades federativas, convendría insistir en la necesidad de que se emitieran a la brevedad posible los programas estatales de derechos humanos que aún están pendientes. La reforma constitucional, como se ha mencionado, comprende todas las esferas de la actividad pública y sin un programa que oriente y dirija las acciones y esfuerzos que se emprendan en la materia, no se obtendrán los resultados que la sociedad espera y nuestro país requiere. Señoras y señores, el día de hoy se presenta un documento que es resultado de un ejercicio de coordinación respetuoso de las competencias y autonomías, pero guiado por los objetivos comunes vinculados al reconocimiento, promoción y defensa de la dignidad humana que compartimos los tres poderes de la Unión y esta Comisión Nacional, como organismo nacional autónomo, rector en materia de derechos humanos. El producto que se presenta no es una cuestión terminada, es solamente el inicio de un proceso de mayor magnitud y alcance que nos impone el reto de materializar los compromisos aquí asumidos y a ejecutar las líneas de acción previstas para cada una de las instancias participantes. Este documento es, al mismo tiempo, una muestra de buena práctica y un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, ya que recapitula e informa sobre lo que se ha hecho, a la vez que reconoce y plantea lo que falta por hacer, abriendo a la opinión pública las actividades realizadas, así como los desafíos que se tienen por delante. Los derechos humanos son un bastión irreductible frente a la ilegalidad, la arbitrariedad y el abuso de la fuerza y el poder en México. Nuestro país ha optado y asumido la protección y defensa de la dignidad humana como el principio básico que sustenta y define nuestra estructura y sistema jurídico-político, todo lo cual se concretó con la reforma constitucional de 2011 en esta materia. Hoy tenemos la oportunidad y enfrentamos el reto de contribuir a que el compromiso que como nación asumimos a favor de los derechos humanos se materialice en beneficio de todos en un verdadero Estado democrático de derecho que proteja y haga efectivos los derechos de las personas, propiciando que accedan a mejores niveles de vida, contando con condiciones para un desarrollo más pleno e integral. Un Estado en el que el diálogo y entendimiento nos permitan superar nuestras diferencias en el marco de la ley y reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestro futuro como país. Muchas gracias.
gracias al maestro Joaquín Narro Lobo. Escucharemos al licenciado Roberto Campa Ciprián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con respeto a quienes integran el presidio. Saludo con mucho respeto también a muy distinguidos integrantes del Consejo Ciudadano para la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a señoras y señores senadores, diputados, miembros de las comisiones de derechos humanos, a integrantes del Poder Judicial, exministros de la Corte, a titulares de distintas instancias, a la titular de UNICEF, al titular de la Oficina en México de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a los integrantes de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Saludo también a los titulares de CONAPRED, de la CEAP, de CONAVIM, al señor subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, a señoras y señores visitadores y miembros de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a funcionarios de distintos órdenes de gobierno, particularmente del gobierno del Distrito Federal. Saludo también a quienes representan, a quienes son titulares de distintas instituciones académicas y, de manera muy importante, saludo también con todo respeto a organizaciones, distintas organizaciones de la sociedad civil involucradas con este tema de los derechos humanos. A nombre del secretario de Gobernación, del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, los saludo a todos, agradeciendo desde luego la hospitalidad de la Suprema Corte de Justicia. Hoy estamos aquí, representantes de los tres poderes de la Unión, de organismos autónomos, rindiendo cuentas frente a la sociedad del avance de esta reforma que cambió, como hemos dicho muchas veces, el paradigma de nuestra Constitución. Porque promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos es una responsabilidad del Estado, y juntos, como Estado mexicano, estamos trabajando para cumplir con ese compromiso. Es objetivo primordial del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto consolidar a México como una sociedad de derechos, una sociedad en la que las oportunidades estén al alcance de todos, más allá de cualquier condición o circunstancia. Para alcanzar ese objetivo, el ejercicio que hoy nos convoca es de la mayor importancia y da muestra de que el Estado mexicano en su conjunto está actuando para hacer esto realidad. Da muestra de que en materia de derechos humanos estamos sumando esfuerzos para trabajar por el bien de las personas. En el gobierno de la República nos abocamos a ello con determinación. Si me lo permiten, me referiré a 4 ejes fundamentales que orientan nuestro quehacer. Primero, consolidar un México de leyes y de instituciones para consolidar a México como una sociedad de derechos. Ello incluye propiciar un entorno seguro y hacerlo con absoluto respeto a la dignidad de las personas. Por ello estamos trabajando para capacitar, para sensibilizar, sobre todo a nuestros cuerpos de seguridad, para que se siga el debido proceso y se actúe conforme a derecho. Estas acciones han impactado directamente en
en la disminución de las recomendaciones emitidas por la CNDH a la Administración Pública Federal. El comportamiento de estas recomendaciones en los últimos años explica un descenso de la mayor importancia, prácticamente del 50%. Además, como lo comprometió el presidente de la República, todas y cada una de ellas han sido aceptadas. Con el Congreso de la Unión también hemos dado pasos sin precedentes para que hoy México cuente con un sistema nacional de atención a víctimas que garantice la reparación del daño. El reto ahora es acelerar el proceso para que nuestro país tenga una legislación de avanzada en dos materias que son de la mayor importancia y donde reconocemos que tenemos un problema, que son las relativas a la tortura y a la desaparición forzada, para sentar bases sólidas para erradicar estos delitos. Esto va de la mano con los esfuerzos que estamos llevando a cabo junto con las entidades federativas para poner en marcha el nuevo sistema de justicia penal. Juntos, entre todos, estamos consolidando un nuevo modelo que garantice la presunción de inocencia, el acceso a una justicia ágil e imparcial y la igualdad ante la ley. Porque una justicia eficaz que repare el daño, concilia a las partes y reconstruye el tejido social es también la base de una sociedad de derechos. El segundo eje de acción en el que trabajamos es generar condiciones de bienestar y prosperidad que posibiliten el goce de los derechos humanos. Esos son precisamente los objetivos de las reformas transformadoras que ha impulsado el presidente de la República. Hago aquí hincapié en el derecho a la educación y subrayo que la reforma en esta materia está rompiendo inercias históricas para transformar nuestro sistema educativo a fondo. Todos estos son cambios que transforman las estructuras e instituciones nacionales para que todas las personas puedan tener una vida digna. En tercer lugar, estamos trabajando por un México de derechos que es también un México de igualdad. Y en ese sentido, estamos combatiendo la discriminación en todas sus formas. En esta tarea, el mundo está haciendo cambios sustantivos y México no se ha quedado atrás. Ejemplo de ello es precisamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia de hace unas semanas, a fin de que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en todo el país. Decisiones como estas contribuyen paso a paso a cambiar la vida de muchas y de muchos mexicanos. Y esto me lleva al cuarto y último punto. Un México de derechos es un México en el que todos asumimos un compromiso en unidad de hacernos respetar. A 4 años de su promulgación, la reforma constitucional de 2011 ha sido y sigue siendo un pilar fundamental que nos convoca a la coordinación, la cooperación y la corresponsabilidad. En el gobierno de la República estamos haciendo nuestra parte para articular esfuerzos en ese sentido. Lo hacemos en casa, comenzando en casa. Por eso una acción prioritaria en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 es capacitar a las y los servidores públicos en esta materia, para que toda resolución administrativa se realice con base en el principio pro persona y toda acción tenga como fundamento el mandato de nuestra Constitución. El reto es que todos y cada uno de los funcionarios cuenten con los conocimientos debidos para actuar desde una perspectiva de derechos. Pusimos también en marcha una mesa permanente para revisar la normatividad vigente y asegurarnos que cada ordenamiento se apegue al artículo primero. Hasta hoy, 63 dependencias de la Administración Pública Federal han revisado más de 67,000 acuerdos, normas y reglamentos con ese propósito y están trabajando para modificar todos los que se requieran.
estamos llevando a cabo también una profunda labor de difusión de la reforma entre la población. Asimismo, estamos trabajando de cerca con el Consejo Ciudadano para la implementación de la reforma y, como lo ha instruido el secretario de Gobernación, estamos atendiendo sus propuestas, sus observaciones. Así, desde la articulación avanzamos para concretar una agenda en común y ponerla en marcha. Esta reforma, que como sabemos, para concretarse cabalmente requiere de una reforma cultural, por eso se requiere el trabajo, la participación y el esfuerzo de todos. Señoras y señores, esta tarde hemos sido convocados a revisar avances y analizar los retos de una tarea que nos corresponde a todos: lograr que en nuestro país cada persona goce del pleno ejercicio de sus derechos. Invitamos desde la Secretaría de Gobernación a todas las entidades federativas a que se unan a este esfuerzo. Convocamos a la sociedad también a continuar participando para medir el impacto de estas acciones. Es así como avanzamos en consolidar los valores y principios que rigen a nuestra democracia. Es así como construimos entre todos y para todos un mejor país, un país de mejores oportunidades, de más desarrollo. Así tenemos marcada la ruta. Sigamos juntos construyendo en este camino. Muchas gracias. Gracias al licenciado Roberto Campas Cifriano. Escucharemos a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de este Tribunal Constitucional. Honorables miembros del presidio, señoras y señores que nos acompañan, además de las personalidades que ya el licenciado Campa saludó, en especial saludo al representante de la NUYES, Jaime Valls, al abogado general de la UNAM, y qué bueno que están con nosotros también de CONAPRED, de la Comisión de Víctimas. Gracias por asistir. Reciban un saludo del ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El evento que nos congrega hoy, como ya se ha dicho, ha generado los cambios más significativos en la vida jurídica y democrática del país. Hace 4 años se tomó la decisión de transitar por una cultura de respeto irrestricto de los derechos humanos en el poder público. Se reformó un artículo que había permanecido intacto durante 94 años. En el Poder Judicial se inició la 10ª época, que ya está marcada por criterios que son un hito en la interpretación constitucional y en el control de convencionalidad. Para el Poder Judicial de la Federación, lograr la plena vigencia de los derechos humanos ha sido y seguirá siendo un reto que hemos asumido con plena convicción, que de ahí depende el futuro democrático de México. Los derechos humanos son una plataforma que iguala, que ayuda a minorar las asimetrías sociales y a hacer pleno el principio de igualdad ante la ley con el reconocimiento de las diferencias. En ese transitar hemos caminado con firmeza y rumbo hacia el respeto de las libertades y la dignidad humana, reconociendo que nuestra capacidad y trabajo jurisdiccional están orientados a lograr que toda persona que vive o transita por el país pueda sentirse segura y protegida en su vida cotidiana, porque el Poder Judicial defiende y garantiza el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Una justicia constitucional fuerte, como la que hemos venido consolidando, respeta, protege, promueve y garantiza los derechos humanos, y como correlato lógico de la vida democrática, la construcción de la ciudadanía, la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional mexicano ya es un referente para las Cortes Supremas de América, y los precedentes que se van generando son motivo de estudio y de creación doctrinal. Muchas miradas están puestas en la labor jurisdiccional de esta Suprema Corte. Durante estos 4 años hemos tenido como premisa la materialización práctica y efectiva de la reforma constitucional, tarea que no se ha quedado solo en la labor jurisdiccional,
sino que hemos hecho aportaciones complementarias permanentes con publicaciones, actividades de capacitación, difusión, formación y especialización. Todo ello con el objeto de profundizar en dicha reforma y de comunicar sus alcances aún al público no especialista. El conocimiento de los derechos es condición sine qua non para su ejercicio. Como meta primordial, hemos continuado con el objetivo de proporcionar a las y los juzgadores específicamente, pero también a estudiantes, docentes, sociedad civil organizada y público en general, herramientas que les faciliten el entendimiento y protección de los derechos de las personas, que por determinadas circunstancias se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Así, uno de nuestros mayores orgullos son los protocolos de actuación judicial emitidos por esta institución y que han sido consultados por más de 98,000 personas de acuerdo al corte de hoy. Cabe destacar que los protocolos han sido reconocidos por diversos organismos internacionales e inclusive han sido calificados como una buena práctica de la Suprema Corte de Justicia y por ende del Estado mexicano. La formación en derechos humanos de nuestras y nuestros juzgadores se ha ido acrecentando y se ha ido acrecentando también la conciencia acerca de la importancia de los valores y principios que enaltecen la dignidad del ser humano y destacar la importancia que han adquirido para regular de mejor forma las relaciones del Poder Judicial y la sociedad. Comprender cómo estos se han transformado en una fuente para construir respuestas adecuadas a la creciente complejidad del sistema jurídico, a los continuos cambios sociales, a las nuevas demandas y a las responsabilidades que nos corresponden en este nuevo escenario constitucional. En un esfuerzo por resumir nuestro trabajo, hemos avanzado en el derecho a la igualdad y la no discriminación, en juzgar con perspectiva de género, en derechos de las niñas, niños y adolescentes con el principio clarísimo del interés superior del menor, derechos de personas con discapacidad, derechos de los indígenas y de las personas migrantes, libertad de expresión, incluidas la protección de periodistas, derecho a la salud, derecho al medio ambiente sano, derecho a la educación, derecho al agua, derecho a la consulta pública en obras de infraestructura. Todo esto ligado a una preocupación permanente y fundamental: la garantía de acceso a la justicia. A pesar de los indudables logros alcanzados en estos 4 años, aún resta un largo camino por recorrer y hay coincidencia en los temas pendientes, como escuché del licenciado Campa Cipriano. Es necesario visualizar nuevas formas de protección de los derechos humanos ante flagelos tan graves como la tortura y la desaparición forzada. Son necesarios mayores esfuerzos institucionales para combatir estos fenómenos de raíz en todas sus expresiones. El fortalecimiento del Poder Judicial ha venido siendo una manera de poner fin a la impunidad y garantizar el efectivo acceso a la justicia con la protección ampliada del bloque de constitucionalidad. Con resultados, trabajo continuo y la firme convicción de ir día a día consolidando las nuevas prácticas en la administración de justicia, nos unimos a este recuento de logros y asunción de nuevos compromisos, estando seguros que, por fortuna, el avance en el respeto de los derechos humanos ya no tiene marcha atrás. Muchas gracias. Gracias a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso. A continuación, escucharemos al diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludo con afecto a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, al licenciado Roberto Campa Cipriano, al doctor Joaquín Narboló, a la senadora Angélica de la Peña, por supuesto al diputado Heriberto Manuel, a la licenciada Berta Fernández García, a mis compañeras y compañeros diputados aquí presentes, senadores, así como a todos los representantes de organismos autónomos,
y por supuesto a todos los aquí presentes. En el México de hoy, un país en plena transformación política, económica y social, no podemos ignorar la condición en que se encuentran diversos grupos de personas en situación de vulnerabilidad: migrantes, indígenas, adolescentes, niñas, niños y adultos mayores. Y tampoco podemos soslayar los retos que representa el garantizar el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos en temas como seguridad, desaparición forzada, tortura y justicia. Como sociedad, no podemos acostumbrarnos a ver con normalidad la violación de los derechos humanos, ya que sería atentar contra la dignidad humana. En 1917, la Constitución mexicana reconoció una gama de derechos sociales para proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y recientemente, en 2011, a través de las más avanzadas reformas, incluyó los derechos humanos como parte indispensable de la actuación del Estado. Para los legisladores federales, la reforma constitucional significó, en primera instancia, plazos para elaborar leyes particularmente sobre reparación a las víctimas de violación a sus derechos humanos, asilo político, suspensión de garantías, expulsión de extranjeros, así como modificación a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras no menos importantes. En el ámbito estatal, la reforma estableció que los órganos constituyentes y legislativos locales realizaran reformas a sus respectivas constituciones y a las leyes del organismo público protector de los derechos humanos de cada entidad federativa. Hemos avanzado. Muestra de ello son las modificaciones a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Ley General de Víctimas, así como a las modificaciones a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y a la Ley de Migración para dar cumplimiento al mandato impuesto por el artículo 11 constitucional relativo a reglamentar el asilo político. Con lo cual, hoy en día tenemos una ley que está a la vanguardia en esta materia y que reglamenta una de las más grandes tradiciones jurídicas y políticas de nuestro país. Es también de destacar, en términos del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y los derechos humanos, la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual obliga a las autoridades federales y estatales a respetar cabalmente los derechos fundamentales. Con este código se logró una plena armonía en nuestro sistema jurídico vinculado con el acceso a la justicia, en el cual la observancia a los derechos humanos juega un papel primordial y muy importante. Las modificaciones a nuestro marco legislativo reflejan el compromiso con la comunidad internacional y aún más con la sociedad mexicana, para que el espíritu de toda reforma emprendida por el Congreso se haga a la luz de los derechos humanos. Colocar en el centro a los derechos humanos bajo la reforma constitucional debe representar un cambio en la forma de pensar y de actuar de cada uno de nosotros, ya seamos funcionarios, legisladores o ciudadanos. Es la esencia de las modificaciones que hacemos a nuestra Carta Magna. En este sentido, en el ámbito de la Cámara de Diputados, el cambio constitucional está modificando la forma de argumentación del trabajo legislativo, ya que en la actualidad, cada vez con mayor frecuencia, los diputados emplean en las iniciativas, dictámenes y proposiciones con punto de acuerdo los postulados del artículo 1 constitucional y los principios de máxima protección a la persona, junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La labor de nosotros los legisladores ha sido y debe ser permanente. Sabemos que con la reforma del 2011 no se agotaron las enmiendas en materia de derechos humanos, en armonía con la legislación internacional, al reconocer de manera expresa y obligatoria los tratados internacionales dentro del sistema jurídico mexicano. Los legisladores hemos reconocido en nuestra Constitución el derecho humano al agua y al medio ambiente sano, a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como al reconocimiento del interés superior de la niñez, además
de la prohibición del trabajo de menores de 15 años, el reconocimiento al derecho a la identidad y recientemente la facultad del Congreso para legislar en materia de desaparición forzada de personas y de tortura. Estamos conscientes que la incorporación de nuevas disposiciones en nuestra Constitución sobre los derechos humanos no es suficiente y es necesario que de su reconocimiento en el texto pasemos al ejercicio pleno. Es por eso que desde el Legislativo, de igual forma, celebramos el avance histórico que representó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia en busca del matrimonio igualitario. A pesar de las críticas de algunos sectores conservadores que siguen estancados en un discurso que ya no corresponde al México actual, nos congratulamos porque esto ha representado más de una década de lucha legal en México. Con esta determinación, cualquier legislación estatal que niegue la igualdad en este derecho será declarada como anticonstitucional. Estoy convencido de que la dignidad humana debe ser elemento básico de respeto para la actuación de las instituciones, de las autoridades, de todos y cada uno de los mexicanos, y que debe ser el eje que rija el diseño y la operación de las políticas públicas que lleve a cabo el Estado. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando con el máximo empeño a fin de estar a la altura de las necesidades de los habitantes de este gran país. Celebro que estemos reunidos el día de hoy, representantes de los tres poderes, en la presentación de este documento, Avances y Retos en la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos. Material que estoy seguro contribuirá de manera importante para que con el espíritu reflexivo y con nuestro compromiso con México podamos analizar nuestros desafíos para contar con una sociedad más justa, tolerante, consciente y respetuosa de sus derechos humanos. Recordemos que un gobierno democrático tiene un claro compromiso y la convicción de que el poder le fue otorgado por las y los electores y tiene la finalidad de servir a las personas y no a los propios intereses. Debe tener muy claro que la mejor manera de hacer efectivos esos compromisos es respetando, protegiendo y promoviendo los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Tenemos la oportunidad histórica de trabajar para bien del futuro de nuestra nación. Por su atención, muchas gracias. Gracias al diputado Julio César Moreno Rivera. De esta forma concluye este acto de presentación y revisión de los avances y retos en la implementación de la reforma constitucional de derechos humanos, agradeciendo la presencia de los integrantes del presidio y de todos ustedes en esta ceremonia. Gracias y buenas noches.